Susi. ¿Y qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Bienvenidos, muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bella, Vero, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Charles. Buenos días, Bella. Se ven radiantes, se ven felices. Así que sigamos con ese mood y empecemos con la canalización del día de hoy, que está en la voz de Bella. No hay propósito, solo movimiento. Por eso estar aquí y ahora en todo momento, cuando se hace cualquier actividad. En el aquí y ahora está el movimiento. Cualquier cosa que nos aleje del aquí y ahora, nos aleja del movimiento. Esto es conocimiento universal. Hablan de jerarquías. Nosotros no somos un nivel superior a ti. Solo diferentes energías que nos ponemos de acuerdo para perpetuar el movimiento. Debemos organizarnos para esto y entonces nos ordenamos. Y cada uno elige su lugar, libre albedrío. Y cuando uno lo decide, entonces sube. Aunque no es subir, es cambiar. Y eso cada uno lo decide entre vida y vida. En realidad, la vida no existe como la conocemos, sino que es solo ilusión. Maya, porque es solo materialización de un todo que es solo vibración. Es como una imagen que se proyecta en la televisión, que de repente hace cortocircuito y de repente se ve. Eso somos en la Tierra, una imagen de lo que somos en realidad. El objetivo en esta vida es mantener el movimiento. Por eso, la fuente de la que te hablamos la otra vez no es Dios, como un ser separado, sino la fuente misma. Dios es todos nosotros organizados. Nosotros somos Dios y Dios es nosotros. Es como una organización sin un jefe, tan solo distribución de energías. Me vino a la mente esta historia de Matrix, ¿no? Como que esa parte de que son como un sueño, ¿no? Lo asemejé mucho con la parte de los sueños, cómo se conectan. Me ha pasado muchas veces que a veces estás soñando y ves algo que va a pasar, o hablas con alguien que ya no está, o cosas así, como eso más grande que no solamente es esto vida, ¿no? No es este momento, este espacio, esta realidad, ¿no? Que es muy, muy, muy rara cuando llegas a la parte de los sueños. A mí me pasa que en los sueños interactúo, veo cosas, o es algo con lo cual le das un poquito de sustento a lo que acabas de decir, ¿no? No nada más es esto, no nada más es un Dios, o sea, todos estamos como intercomunicados. Y es eso, yo lo reflejé como un todo, un colectivo, sin un guía, porque no todos, o sea, no se identifican mucho. O sea, en los sueños no es como ves a Alá, a Buda, a Jesús, o sea, cada quien, ¿no? Pero es un todo, no hay como una jerarquía. Lo veo al menos así, lo veo como algo, como una comunidad, como todos somos parte de todo. Y sí, o sea, existen deidades, existen cosas y creencias y fe, pero todos estamos en el mismo barco y todos estamos como intercomunicados. Eso lo interpreto un poquito así en la canalización. A mí me viene
algo relacionado a lo que tú estás diciendo, Jax, que también vino en una comunicación, que lo había olvidado y me viene ahora, y que me decían, vuestra religión, porque me hablaban así como en español, ¿no? En español de España se escribía, vuestra religión hoy son vuestras relaciones, es vuestra vida cotidiana, es vuestro día a día, esa es vuestra religión. Entonces la religión como una reconexión, religión de, bueno, esto es sabido, ¿no? Pero de religare, de reconectar con el corazón. Y venía y una y otra vez, ¿no? Y me viene ahora cuando tú mencionas esto, como esta gran red interconectada, donde el trabajo ya no es ir a una misa y rezar, aunque eso es absolutamente válido, sino verme en el otro, amarás a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ver a Dios en cada una de las partes, a través de las cuales Dios, el universo, la energía o lo que fuere que a quien cada uno le resuene son solo palabras, ¿no? Estamos hablando de algo inacible, algo intangible, que a la vez es absolutamente experimentable porque lo estamos viviendo en nuestra carne, pero nuestra mente no lo cree que es difícil llegar ahí. Entonces esta gran red de interconexión, estas energías organizadas, que son Dios, que somos todos nosotros organizados, porque de alguna manera cuando esto llegó, ellos me decían como no estamos arriba tuyo, no, cada uno elige dónde estar, somos una organización, ¿no? Y eso es lo que se llama Dios. Y a mí me viene ahora también la organización entre nosotros y cómo cada cual ocupa el rol exacto que tiene que ocupar en esta obra de teatro de la que hablábamos la conversación anterior, en la que somos actores. Entonces, esto de la religión, ¿qué es que el otro es mi religión? Todo es información. Todo lo que nos sucede, cada circunstancia que la vida nos presenta, que la realidad nos presenta, cada relación, cada conflicto, es información. Es información que nos permite, que está ahí para que podamos, como una llave, para poder acceder a quiénes verdaderamente somos. ¿Qué es quiénes verdaderamente somos? Y ahora entramos en el reino de las palabras que intentan nombrar lo innombrable. Lo innombrable. Podemos decirle paz, podemos decirle amor, podemos decirle centro, armonía. ¿Qué es el otro? ¿Qué es? ¿Qué representa esa organización sin jefe? Representa una constante oportunidad de ver aquello que nos es dado ver, para levantar los velos que nos separan de quien verdaderamente somos. Todo lo que nos sucede es una oportunidad para eso. Y me viene como la figura del toroide, ¿no? Que es como cómo se mueve la energía en el universo, que es como si fuera para que nos imaginemos una manzana. Cuando cortamos una manzana al medio se ve como una circularidad hacia un lado y hacia el otro. Y así es como circula la energía, ¿no? Entonces, desde nuestro centro nos conectamos con el todo y entonces proyectamos una realidad. Y si esa realidad que proyectamos queda enganchada en nuestras emociones, ahí es donde el movimiento se vuelve lento. Yo quisiera rapidito traer una situación que me sucedió esta semana, que creo que va a explicar bien esto, que tuvo que ver con la conversación que tuvimos la semana anterior. Cuando terminamos la conversación de la semana anterior, no nos quedamos tan contentos por algunas cosas. Hubo algunas cosas que no nos cerraron tanto, y yo voy a hablar de mí y de mi propio proceso interno. Y yo entré en contacto con un gran nivel de exigencia que yo tengo conmigo misma y un gran nivel de responsabilidad, y fue como que en concreto sentimos como que algo no estaba del todo organizado, no estaba ordenado, bueno, la mente ahí queriendo controlar las cosas. Y entonces yo fui para adentro, ¿no? Esta semana. Entonces yo tomo esto de las circunstancias, de cómo Dios somos todos nosotros organizados, porque si no lo ponemos en práctica en el día a día, con las cosas cotidianas que nos pasan, ¿dónde? ¿No? Sí, claro. Todo lo demás es una idea mental, no existe. Todo lo demás es ilusión. Y
Y entonces yo fui para adentro, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué se está poniendo en juego acá para mí? Porque fue como no lo hice suficientemente bien, no conecté lo suficientemente bien con la información, no pude. Digo, esto es exactamente lo mismo que a mí me pasaba cuando tenía que rendir un examen de medicina, cuando tenía que rendir un examen en el colegio. Entonces estudiar y siempre rendir para ser abanderada, para tener un diploma de honor en la carrera de medicina, siempre para encontrar algo que me completara fuera de mí. Y esta semana cuando sucedió esto que sucedió, yo me quedé pensando, digo, reflexionando, ¿no? Reflexión, yendo para adentro. Digo, esto es exactamente lo mismo. Se me está presentando exactamente la misma situación, solo que teniendo que ser impecable en la transmisión de la información. ¿Para qué? No sé, para que algo externo a mí me apruebe, para que algo externo a mí me complete. Entonces aquí ahora no me quiero extender mucho, pero necesito como cerrar la idea. Aquí es donde entra la figura del toroide, ¿no? Entonces yo propongo que quien no lo tenga en su mente busque la imagen del toroide. ¿Cómo es? ¿Toroide? Toroide. Toroide. Cortás una manzana a la mitad y ves la forma del toroide perfecta. Okay. En el centro está nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucedió? ¿No? En mi caso en particular lo traigo esto como ejemplificación. Yo me quedé, y nosotros tenemos una anatomía energética también, ¿no? Un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, mental, espiritual, etc. Cuando nosotros nos quedamos enganchados a nuestra historia emocional, de alguna manera es como nos quedamos como en ese movimiento hacia afuera del toroide, la energía circula de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y después regresa, ¿no? Un movimiento circular. Nos quedamos como pegados en esa emocionalidad. Ahí. Uy, no fui aprobada, tengo que lograr algo, tengo que algo externo a mí me apruebe, cuando no existe algo externo a mí porque sabemos que todo es yo. ¿Eso qué hace? Eso no permite que transitemos sin obstáculos, o sea, que la energía fluya hacia afuera, ¿no? Cuerpo espiritual, y desde el espíritu se vuelva a manifestar hacia adentro. Entonces, o sea, de esa vuelta, ¿no? Entonces, lo que yo veo afuera es simplemente una proyección mía. Yo veo mi proyección. Veo lo que yo no encuentro dentro mío, lo veo afuera. Yo no me apruebo. Entonces, el afuera no me aprueba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Perpetuando esa realidad. ¿Pero ese círculo nunca se parte? O sea, solamente estás dando vueltas. ¿Y cuál es el propósito? Es el movimiento, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos la otra vez. El tema es el movimiento permanente. Estamos por eso, pero ese movimiento no se para. O sea, siempre estás viendo igual, interpretas igual y regresas igual. No. Dependiendo de si tú juzgas la realidad que estás observando, o si simplemente la tomas. Perdón, ¿veía? No, estaba haciendo sí, creo que adelante. la imagen. Dale. Estaba queriendo simular cuando no es precisamente como circular que se cierra en un mero círculo, sino es en espiral. Entonces da la simulación de que haces un círculo, pero va moviéndose de localización. Como un torbellino. Ajá, entonces cuando parece que estás cerrando un círculo y que regresas a la misma experiencia, estás subiendo, entonces estás como aparentemente en la misma experiencia, pero tú ya cambiaste en un nivel diferente. Más o menos dando una idea, ¿no? Es como... Un poco hablábamos la otra vez de la espiral. Bueno, entonces para cerrar un poco la idea, digo, entonces, ¿cuál fue mi trabajo concreto, no? Digo, bueno, voy hacia adentro. ¿Qué emociones están ahí sin ser sentidas? La emoción de desaprobación, o sea, el miedo a no ser aprobada, la autoexigencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso que yo busco afuera, ¿no? Esta es la religión. No, ya no le pido a Dios que me dé, aunque hay un nivel de reverencia, bueno, eso es en mi vida es muy importante, porque es digamos, está en mí, a la vez me trasciende, ¿no? Este Dios, este universo. Pero digo, voy adentro mío y simplemente siento lo que hay que sentir, levanto los velos que hay para sentir, y eso que busco afuera no va a estar nunca afuera, si no lo siento adentro. Y entonces conecto, ¿no? Con ese amor, esa paz, ese centro adentro mío, y tomo conciencia de que el afuera no existe y que el afuera solo está
ahí para mostrarme que eso que busco afuera está dentro y que en tanto no lo sienta adentro, jamás, jamás, jamás lo voy a encontrar afuera. Entonces de alguna manera hay como una paradoja, ¿no? ¿Y para qué está el afuera? Y para mostrarme que no hay afuera. Bueno, parece ser que según la física cuántica también existe una paradoja irreconciliable en nuestra existencia, que es un poco el fundamento de las tradiciones espirituales de Oriente, como el Zen. Hay una paradoja que no se puede reconciliar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Me viene también esta parte de donde Jesús decía estos hits de la Biblia, porque no soy gran lectora de la Biblia, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy, mas no como en el mundo la conoce. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Entonces la paz... Pues la no paz tan ¿cómo? no conocedora, ¿eh? Sí te la sabes de memoria. Pero esa es cortita, esa es cortita. La paz está del otro lado del conflicto. La luz está del otro lado de la oscuridad. Hay que entrar. Y eso es lo que nos permite esta organización sin jefe, que llamamos Dios, que llamamos el universo, que no es más que todos nosotros organizados, que es mi vecino cuando me viene a agredir, X, no es que me haya sucedido, pero es mi hermano cuando me peleo con mi hermano, es todo es Dios mostrándonos a Dios adentro nuestro, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo tenía para compartir sobre mi propio proceso con respecto a esta información aterrizada durante la semana. Bella. Proceso. Ay. Pues, bueno, yo también pasé por ese proceso, el decirme, bueno, ¿y de qué va todo esto? Estamos queriendo, por un lado, compartir ciertas experiencias que tuvimos, por otro lado, informar esto que se fue transmitido, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos en el propio camino, ¿verdad? Escuchando la información. Y definitivamente yo consideré, si nosotros no somos presentes y no hay un link entre la información que recibimos y la experiencia misma que estamos teniendo, bajándola a la tierra, pues se va empezando a perder el sentido. Es como, ya estamos nada más filosofando, ¿no? Y desde ahí yo tenía mi propia experiencia y literalmente en esta semana la información era estamos teniendo mucha influencia de Júpiter, de mucha expansión de Júpiter en Géminis, que quiere decir mucha información. O sea, Júpiter es mucho, es un planeta de expansión literal, pero en el caso de Géminis puede ser también el tema de la comunicación, pero también es pues parte de conocimiento. Entonces, literalmente yo lo puedo percibir en este cachito de lectura que hemos tenido. Y la veo y veo tantas cosas que se despliegan y mi mente empieza a tratar de computar, porque esa es la experiencia en vida que estoy teniendo ahorita, cuando me corresponde hablar, no sé de qué hablar, son tantas cosas y puedo enumerar desde la primera en el tema del propósito y el movimiento. Si no hay propósito, en realidad pues no hay nada, no hay a dónde seguir con este podcast, no hay que esté bueno o malo, que tengamos que o no tengamos que estemos queriendo concluir con algo. En realidad no, en realidad es una invitación para mí abierta a que nos subamos juntos, todos, aquel que escucha este audio, a sentirte en este momento, y como que decimos, en el aquí y en el ahora, tal cual como la lectura lo decía, es en el aquí y en el ahora donde realmente existimos, donde hay el movimiento verdadero, porque tan pronto como nos vamos, en mi caso sería, me voy a lo que pensé, ¿no?, hace unos minutos con relación a la lectura, a lo que quisiera después, me hubiera faltado decir esto, lo otro, ¿no? Puede estar navegando en ese espacio, pero ahí no hay nada verdadero, ahí no hay nada de vida, como podemos decirlo así. Y aquí dice este mismo fragmento, ¿qué es la vida? No es más que un instante de estática, de movimiento, que así simplemente aparece. Es como un chispazo, ¡pum!, cuando se prendía la televisión, ¡pum!, aparece. Pero así como se prendía, ¡pum!, así se apagaba.
O sea, tú puedes prenderle al botón o apagarlo. Así tal cual nosotros somos. De repente estamos intermitentes en la vida. Los prendemos, ¿por qué? Cuando estamos presentes. Y ahí hay movimiento. Ahí hay sentimientos. Ahí hay sentires en nosotros en vibración. Pero de repente lo apagamos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos vamos al pasado o al futuro. Que es un ¿y qué tal qué? ¿Y si hubiera? ¿Y si no hubiera? ¿No? Y ahí estamos como que danzando con esas ideas. Ahora, ¿tienen un propósito? Regresamos. No, no tiene un propósito en sí mismo, ¿no? Por sí mismo no hay un propósito. Eso indica que no está erróneo habernos ido al pasado o al futuro. No, no lo hay. No lo hay, en esencia no lo hay. Porque si no, no existiría. Es parte de la misma experiencia de subirte al ride, como lo habíamos dicho antes. De subirte esa, ¿cómo decimos? Rueda de la... no, como... carrito de la fortuna. Montaña rusa. Montaña rusa, venga, esa montaña rusa, ¿no? Simplemente es la mera experiencia de subirte. Y no es como, ay, no deberían haber bajaditas, no deberían haber subiditas. No, simplemente ya está la experiencia por sí misma. Pero una vez que estás viviéndola, ¿cuál es el sentido de esto? Es reconocer que cuando nosotros estamos presentes, es decir, vivimos el RAI, sin un como, esta bajadita que acabamos de pasar no me gustó. O sí me gustó, quiero que regresemos. No. Y tampoco, ¿qué será la siguiente bajadita o subidita o curvita? No, simplemente seguimos ya por el RAI por sí mismo. Que quiere decir ser presente en lo que sentimos aquí y ahora. Entonces, cuando estás en esa presencia, eres consciente de que ya hay movimiento por sí mismo. Y ese movimiento, tal cual es la vida. La vida se vive en el aquí y en el ahora. Ese aquí y ahora no significa pararnos con el cuerpo y no hacer nada, no era barrer, no era trapear, no era trabajar. No, implica que mientras estoy barriendo, estoy sintiendo lo que estoy experimentando mientras barro. Es como una meditación vivida, ¿no? Ya sería una meditación con vida. En este sentido es bueno. ¿Y cuál es el propósito? Ninguno. Simplemente vive y siente. Ahí es donde todo fluye. Ahí es donde todos podemos conectarnos unos con otros de forma consciente. Cuando digo esto de consciente, significa que no estamos separados. No estamos separados. Es simplemente ser consciente de que todo lo que estás experimentando lo experimentas desde ti, desde el presente. Y esa experiencia que estás teniendo no tiene propósito, en realidad no tiene sentido, no va a ningún lado, la vida no te exige nada, no te pide que repitas o que no repitas las cosas que pasaste antes, pero simplemente te está diciendo, vive lo que estás viviendo en el presente. Pero ahí cuando dijiste la vida no te exige nada, digo, somos seres sociales y formamos parte de, independientemente de lo astral y que todos estemos conectados y que todos somos hermanos y todo esto, me entra un poquito de contraste el que digas, pues no, la vida no te exige nada, ¿no? En la vida misma, pues tú generas vínculos, generas personas, te casas, tienes hijos y quieras o no quieras o no, existen ya ahora exigencias o compromisos que uno adquiere, ¿no? O sea, porque pues la vida misma a lo mejor te dicen, vive la experiencia, ¿no? Y la experiencia a lo mejor es, hoy no voy a ir a trabajar, pero eso repercute con mis terceros porque tengo un hijo que come, porque tengo a mi mamá que necesita que le compre medicamentos y si no trabajo, o sea, ya se vuelve no nada más la experiencia propia, ya la convives y la vives con más personas y me da un poquito de choque el decir la experiencia, ¿no? O sea, creo que yo al menos lo estoy viendo muy en un plano más elevado. En ese plano, pues sí, ¿no? Ahí no hay compromisos, no hay nada. Pero en este plano al cual estamos ahorita, pues, aterrizados o vinculados, sí los existen.
O sea, uno no es como un homeless, ¿no? Y hasta siendo homeless también alteras a las demás personas. Entonces es muy complicado, o ahorita que lo estabas hablando me resonó mucho el decir, pero bueno, si ahorita digo, como los Beatles, let it be, o haz lo que tú piensas o algo así, ese dejar de hacer algo puede repercutir en alguien. Y en esa persona. Y puede ser un niño, un hijo, tu mamá, lo que sea, que dependan de ti. Porque sí hay personas que dependen de las otras personas. O sea, hoy tu hija, si no le hubieras comprado, si no hubieras trabajado y le hubieras comprado el cereal que tiene ahí, no hubiera desayunado. ¿Me entiendes? O sea, es a lo mejor un poquito. Lo estoy aterrizando un poco más, ¿no? Ahí, ¿qué onda? No, y eso me encanta porque definitivamente considero que si eso no lo bajamos, nos vamos a quedar allá, ¿no? Como les decía al principio. Sí, me siento muy arriba, me siento muy en la nube. Déjalo ser, vive, fluye, ok. Pero recordemos la primera canalización que hablaba de la enfermedad. Y hablaba que cuando nosotros nos estancamos, ¿qué quiere decir? Yendo a futuro, que es ay, si no la llevo y no le doy, si le doy hoy su cereal o no se lo di, ahora va a tener hambre y ahora después se me va a desnutrir y después se me va a enfermar y después, eso es el futuro. El futuro condicionando los posibles, si esto hago, va a pasar aquello, y si esto va a pasar aquello, entonces, ¿y qué hago desde el pasado, que es un miedo? Como ya vi una persona que se enfermó, entonces yo no hago, y va al futuro. Ahí ya está la mente condicionada. Yo estoy diciendo en este sentido que suena increíble, suena simplemente de valientes, por eso se le llama el Hero's Journey, de una persona que definitivamente se aventuró a decir, voy a vivir. Y ese salto al vacío es lo más terrorífico para la mente, porque dice, bueno, a mí me enseñaron esto en la escuela, yo ya vi todo esto en la televisión, en las películas, y te da una serie de condicionamientos que pueden pasar. Entonces se protege y dice, para el futuro voy a hacer 2 puntos, o no voy a hacer 2 puntos, para que no pase esto, o para que pase aquello. Pero yo te voy a decir algo, sinceramente, ¿no? O sea, sinceramente, y se lo preguntaría a cualquier persona en el público. ¿Quién de nosotros realmente tenemos garantizado el siguiente movimiento en los siguientes 2 minutos de tu vida? Puede parecer que los tenemos, pero en realidad, si te pones a ser sincero, no los tienes. ¿Por qué llega un infarto? Llega de pronto. No te lo esperas. Y te lo digo porque a mí me lo enseñó mi choque. Ese choque que tuve, que me impactó, ¿no? Estando parada en la avenida, no me imaginé que iba a llegar algo de frente. No lo vi venir, ni siquiera estaba. Yo estaba en el perfecto lugar donde uno menos imagina, no hay tránsito, ya es noche, no hay nada. Y de repente aparece un tráiler frente a mí, completamente. Me hubiera imaginado que eso iba a pasar en el siguiente segundo. Entonces, la mente se cuenta que cree que estamos dándole de comer a la niña el cereal para que no se desnutra. Pero la realidad es que no lo sé. La realidad es que no sé si eso va a pasar así como lo imagino, o la vida misma, cuando te digo, te subes en el carrito, en esa presencia la misma vida te provee. La misma vida te va diciendo lo que sigue. Vamos, camina, para aquí. Pero ahí, o sea, una cosa son las cosas así súbitas. Por ejemplo, un infarto, que te choquen, algo que súbito, tal cual, ¿no? Pero o sea, hay cosas que uno sí va controlando. Hay cosas en que, o sea, una persona con sobrepeso, pues si le llega la diabetes es como, oh Dios, ¿cómo pudo haber llegado a mi vida? Pues no, mijo, o sea, pues te comiste todo el mundo y le entraste a los azúcares con ganas, hiciste todo esto. Entonces, o sea, hay cosas en las que uno sí tiene una injerencia propia. O sea, yo decido qué es lo que estoy comiendo, cómo me lo estoy comiendo, y sé también que si me como una hamburguesa no es lo mismo que comerme una verdura, ¿no? O sea, hay cosas que me nutren, hay cosas que son buenas para la vida, ¿no? No digo que las otras sean malas, pero, o sea, en este caso, o sea, el decirle a la niña no la estás nutriendo o algo así, pues sí, no es lo mismo si come taquis a que le das un huevito, ¿no? Con jamón, o sea, es a lo que voy. Hay cosas que sí están fuera de nuestro alcance. O sea, sí, un infarto súbito sí es súbito, tal cual. Pero hay infartos que sí son porque traes colesterol alto, porque comías grasas saturadas. O sea, uno orilla esas cosas. Así como uno cuando medita y tiene una buena alimentación y todo eso, su vida es un poco más tranquila, lleva una conexión diferente. Todo es, creo que son
son respuestas a actos que hemos hecho o mentalidades o formas de ver. O sea, creo que no todo es solamente como, o sea, las cosas súbitas y que no están controladas está bien, lo entiendo, y es algo como, bueno, pues no hay mucha injerencia que se pueda hacer, ¿no? O como el niño que nace ya con diabetes tipo B, tipo A, ¿no? Que ya nació así, o sea, ya él no había comido nada y ya la heredó, ahí está, así llegó a la Tierra, ¿no? Entonces, esas partes, en las otras en las que uno sí tiene injerencias, en las que uno sí repercute, ¿no? El día de hoy sí repercute para lo del día de mañana y para lo del siguiente segundo. Y todo ese control, eso es lo que me gustaría aterrizarlo, porque sí, lo siento un poco muy poético, ¿saben? O sea, lo estoy viendo muy filosofado, muy elevado, por así decirlo. Sí, lo que tú traes, Jax, permiso, en situaciones muy concretas de la vida cotidiana, que al final es lo único que existe. Entonces, la pregunta en esos momentos es, para mí, por lo menos en mi propia experiencia, y realmente lo siento así, es ¿qué parte de mí está rechazando esta experiencia? Cualquiera sea, porque cualquier experiencia que se me presente es Dios organizado en todas esas experiencias. Entonces, tengo una hija que alimentar. Entonces, tengo una madre que cuidar. Entonces, ¿qué parte mía está juzgando eso como algo que no debería estar pasando? Ese juicio de que esa circunstancia no debería estar sucediendo genera en mí una emoción. Por ejemplo, un miedo. No voy a poder proseguir con mi proyecto de producción porque me tengo que ocupar de otra cosa. Y entonces no voy a poder vivir. Entonces siempre voy a ser un esclavo de la Matrix, trayendo la palabra que tú trajiste, del sistema. Y voy a morir porque al final, si dejamos al miedo que vaya hasta el final, voy a morir sin realizarme. ¿Y qué es realizarme? Conectarme con quien verdaderamente soy. Encontrar ese centro. Esa es la última búsqueda. Y entonces hay un engaño de la mente que cree que las circunstancias son obstáculos para ese... es que en realidad no es llegar, ya estamos ahí, para tomar conciencia de que estamos ahí, y eso es lo que permite el movimiento. Ahora, a ver si lo del movimiento encastra o no encastra, o lo estoy queriendo encastrar a la fuerza, no importa, todo tiene que ver con todo. Entonces, las circunstancias, lejos de ser un obstáculo para llegar a ese centro, a partir del cual surge el movimiento, porque el movimiento creativo surge desde el centro, si no es mera repetición, y así es como cuando rechazas tus circunstancias, terminas reproduciendo en el futuro aquello que temías que sucediera. Entonces la madre que tienes que cuidar, la hija que tienes que alimentar con cereales a la mañana, son justamente oportunidades. Es exactamente lo que necesitas. Son las llaves para entrar a ese estado de presencia que siempre estuvo ahí y del cual nunca te fuiste. Entonces es un poco cambiar el paradigma de cómo observamos la realidad. Y ahí es donde entra la mente dual, que juzga esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Bueno, cada vez que mi mente juzgue algo como negativo, voy hacia adentro. ¿Qué emoción siento adentro mío? Me conecto con esa emoción, y esa emoción que estoy resistiendo es justamente el portal a esa presencia. Y cuando entro en ese estado de presencia, entro en un estado de frecuencia, digamos, más veloz, pero no importa esto, a partir del cual mi realidad se va a empezar a modificar, pero solo cuando yo acepto. Pero no es que acepto y me resigno a que toda la vida voy a tener que ser un esclavo para alimentar a mi hija, o una esclava. Lo que acepto es la emoción que está ahí para ser sentida, y vengo rechazando a lo largo de quién sabe cuántas vidas, generaciones, eones, y no importa. Sí. No se cortó. Ahí está presente. Yo te escucho. Sí. Ahorita llega. Esto es importante. Qué interesante, ¿no? Porque justamente esto, son las circunstancias que no deberían estar pasando. ¿Para qué sucedió esto ahora? Todo sucede para algo, no hay excepción para esa regla. Dicen los físicos que si hubiera una pizca, un poquito de casualidad en el universo, el universo implosionaría en el chasquido de un dedo. Entonces, si podemos ver que todo lo que sucede, incluyendo este corte, es información que nos está mostrando
nos está mostrando, nos está dando la llave para levantar esos velos que aún nos separan aparentemente de nuestro ser, de quienes verdaderamente somos, de esa parte de Dios que encarnamos. Entonces nos perdemos en la idea de que la realidad es una cosa y la espiritualidad es otra, cuando la religión hoy es esto. Se cortó la comunicación. ¿Qué tengo que ver acá? Tengo que ir a comprarle cereales a mi hija. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué me está mostrando eso? ¿No? No sé si eso, Jax, te hace resonancia o quieres ir por otro Es lado. muy grande la paleta de cosas que se podían decir, refutar algo así, pero Bella quería decir algo, a ver, que... Sí, yo quisiera agregar aquí a esto, y es, yo lo entiendo desde la mente. Desde la mente ahorita digo, bueno, al terminar esto, tengo que ir a hacer esto, voy a ir a preparar unas cosas porque mi hijo va a tener un viaje, tengo que preparar sus documentos, bla, bla, bla. Desde la mente siempre me está acompañando. Nunca me deja de acompañar, porque habla. La mente le podemos decir la realidad. ¿Podría sonar como Sí, tantito es una así? realidad, ¿Sí? porque es un Va. tejido maya Porque que sí lo proyecta la propia mente. Que lo es algo, aterrizo más fácil si me dices, la realidad me está acompañando, o sea, es más que la mente, ¿no? Porque sí me queda como, uy, pero bueno. diríamos, la realidad, la mente, el ego. Okay, todo viene okay. siendo lo mismo. E incluso el cuerpo es la manifestación física de la mente. Okay. ¿No? Así como pienso es como me veo. Claro. Entonces, bueno, la mente, la realidad me está acompañando constantemente, vamos a llamarlo así. Y ahí voy, y hay una lectura de ella. Y me está diciendo, mira, esto está pasando. Cuidado, ahí va a pasar un carro. Hay que cortar ya porque ya es la hora de concluir el podcast, ¿no? Va acompañándome una voz que va hablando aquí. Pero hay que recordar que detrás de ello hay alguien, hay algo, hay, vamos a ponerlo así, hay quien escucha esa voz, quien escucha esa mente, quien interpreta lo que está diciendo esa mente, sí, no, por aquí, por allá. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y eso, porque ni siquiera le podemos decir eso como masculino, esa como femenina. Ese. Simplemente decimos eso, ¿no? Llamémoslo. Sí. Eso es lo que decimos el innombrable, lo que no tiene nombre. Eso eres tú. Eso realmente eres tú. Esa es la vida por sí misma. Y esa no tiene ningún propósito, ninguno. Porque si tú recuerdas, y esa que me escuchas, o sea, esa persona que ahorita me escucha en el podcast, esa Vero, ese Jorge, ese quien sea, quien me escucha, a ese le hablo. A ese le hablo. Y le hablo desde esto, que viene siendo eso unido, que viene siendo lo mismo. Eso que me escucha, cuando se va a acostar a su cama, tiene un sueño, aparentemente, que yo le llamo pasa a otra dimensión. ¿Ok? Se expande en dimensión. Sigue siendo ello, porque sigue siendo un testigo de la experiencia. Y cuando está en el sueño y le están dando unos espadazos y están luchando y demás, es lo mismo. Tal vez te quitaron la mano. Aparentemente regresas y despiertas y sigues siendo tú. Eso es la existencia por sí misma. Esa es la vida. No tiene favoritos, no favoritos, que no me quiten la mano, que sí me pongan la mano, que tenga hija, que el podcast dure, que no dure. No le importa nada. Por sí mismo está siendo un testigo de vida, teniendo la experiencia del ride, teniendo la experiencia de lo que llamamos esta montaña rusa. Se subió por sí mismo a la experiencia. No tiene límite, no tiene inicio, no tiene fin. Pero yo te aseguro que tú siempre eres consciente de que has sido ese testigo, como un testigo. Porque tú te acuerdas de a ti y te vas a dar cuenta que, oye, no me di cuenta en qué momento crecí, o en qué momento llegué a tener esta talla, o en qué momento pasé la secundaria, o en qué momento fue tan rápido, me enamoré, o no eres consciente de ello, simplemente eres consciente de que siempre eres tú, de que siempre has existido. Esa es la existencia por sí misma, que no tiene límite, que ya está manejando todo. Pero nosotros creemos desde la mente ego, desde los conocimientos que tenemos, que eso es lo que dirige.
La mente ego cree que es la causa y el efecto de las cosas, y no lo es. No lo es, no tiene la más remota idea la mente cómo hacer que ahorita en perfecto movimiento pueda palpitar el corazón y moverse las células, el sistema linfático, el sistema óseo, todo simultáneamente en perfecto orden. No lo puede hacer, no tiene la dimensión, porque ahorita a mí se me olvidó ir a ver el corazón y ver si palpita o no. O sea, la mente se le olvida. Pero el espíritu que soy ya lo tiene todo bajo control. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que siempre, si dejamos de darle el cereal a la niña, algo va a pasar porque es mi responsabilidad. Pero en realidad no lo es. El espíritu que ya soy está a cargo. Entonces, en el momento en que sea importante darle el cereal, se lo va a dar. Pero en el momento en que no hay cereal en la casa, es porque por alguna razón está diciendo la experiencia, no es el momento del cereal, no ahorita. Y eso no dice que no mañana o no pasado. Es no ahorita, porque el espíritu mismo te da lo que ocupas en el presente. No en el pasado, no en el futuro, en el presente. Es lo único que tienes. Y de ahí eres vasto de ello. Eres mucho, eres todo. Pero te vi con ganas de decir algo. O ya metemos a nuestros patrocinadores Zucaritas y Choco Crispies en este podcast, porque le iría muy bien en estas regalías, la verdad. Y toda búsqueda es una búsqueda desesperada por llegar a ese lugar, a ese espacio, a ese centro, a ese lugar de conexión. Todo, desde la persona que va a trabajar todos los días para tener un salario seguro, ¿qué está buscando? Seguridad. ¿Qué le da la seguridad? Tranquilidad. ¿Qué le da tranquilidad? Paz. ¿Qué es el estado de paz? ¿Qué es estado de paz? Cuando tú, por ejemplo, yo invito a que cada uno conecte con algún momento donde se haya emocionado, pero emocionado desde el alma. Por ejemplo, mirar a los ojos a tu animal, a tu animal de compañía, a tu perro, a tu gato, mirar. ¿Cómo? Yo digo animal porque no tengo hijos, pero más aún cuando nació tu primer hijo, esa mirada, ¿no? Ese primer contacto. Un contacto con un hermoso atardecer, esos estados de presencia, donde tú ni siquiera estás pensando que eres Jax, que eres Bella, estás plenamente fundido con lo que está sucediendo. Por eso yo me estoy amigando con la palabra amor con mayúsculas, cuando antes para mí eso era un cliché. Ese estado tan cercano a lo sagrado, a lo sacro, donde estamos en casa, donde nos sentimos en el hogar, ¿no? Yo creo que si hay que ponerle palabras o emular ese estado de presencia, ese estado de amor, son esos pequeños instantes que tan desesperadamente buscamos a través de circunstancias externas, como de lograr cosas, así como de evitar, así como dicen los budistas. El sufrimiento es ignorancia, el apego y la aversión. Entonces, me apego a distintas cosas para conservar un estado que creo que me lo dan esas cosas, o huyo de distintas cosas para evitar un peligro que me puede sacar de ese estado aparente, ¿no? De ese estado que aparentemente me generan las circunstancias externas. Y ahí es donde yo vuelvo a esta vueltita dar vuelta a la tortilla, ¿no? Un poco cambiar el paradigma de lo que la mente nos está contando. No hay nada externo que nos pueda llevar a ese lugar. Y así morimos, ¿no? Perdón, veía así. Sí. No, efectivamente, y así morimos, exactamente. Morimos en la búsqueda, ¿no? Estaba recordando cuando Jorge hablaba sobre el homeless, por ejemplo. La mente misma nos puede decir, estamos trabajando para querer tener dinero, para cuando tenga dinero pueda lograr, no decíamos, ir a trabajar, ir a gastarlo, y después de ir a gastarlo, volver a trabajar. Un bucle, un círculo igual, un círculo. Bucle, ok, no hay, lo decía la misma lectura, no hay propósito. Entonces el propósito de esto no significa tener dinero, pero tampoco significa ir a gastarlo, pero tampoco significa ir a trabajar, pero tampoco significa quedarnos homeless o no tener casa, no sé, como un pordiosero. O sea, no hay un propósito en sí mismo, no lo hay.
Pero nosotros caminamos en la tierra pensando que el propósito es uno y es para todos, y es el mismo, que es ser millonarios abundantes y que tengamos pareja y tengamos hijos, una casa, perro, gato y demás. Es decir, una misma cosa que creemos que debemos perseguir y que si no estás ahí, estás fallido. Perdón. Sí. Regresa. Sí. Ajá. Sin embargo, si nos apegamos y observamos bien esta información, ya no lo está diciendo. No hay ningún propósito. Entonces, el que está siendo homeless por sí mismo ya tiene su propia experiencia. No propósito, su propia experiencia. El que es papá tiene su propia experiencia. El que está siendo trabajador ya tiene su propia experiencia. Pero todos estamos interconectados. Entonces, todos y la misma existencia está teniendo todas las experiencias simultáneamente a través de nosotros. Entonces, si estamos todos siendo lo mismo, pero interconectados, implica que yo misma ya estoy siendo un homeless a través de otro. Yo misma ya soy trabajadora a través de otro. Yo misma soy millonaria a través de otro. Yo misma soy madre a través de mí misma. Soy todas las posiciones al mismo tiempo. Es por eso que la existencia no rechaza ninguna. Pero cuando te encuentras con un homeless cara a cara, tú dices, bueno, esta persona nos afecta, claro, porque el universo o la existencia misma, la vida, te da lo que ocupas cuando lo ocupas. Y si te encuentras cara a cara con un homeless, estás viendo una parte de ti a través de ella. ¿Qué es? ¿A positivo? Podemos ponerla positivo. Mira, observa la libertad que él tiene que tú no tienes, ¿no? Él puede vivir sin angustia. Él no le preocupa pagar biles como nosotros tal vez tenemos que pagar, cuentas y demás. Ok. Podemos verlo a negativo. Oh, pobre persona, no tiene dónde dormir, ahora va a tener sueño, no sé. Ahí es la mente teniendo sus lentes, su filtro. Sin embargo, también es válido. Lo real es que estás teniendo una mera experiencia neutral que la vida te está trayendo en el presente. Y desde ahí no hay ningún límite para ser quien quiera ser. Pues en este momento sí tenemos un límite. Y es mi agrado, no tanto, el decirles gracias por estas bonitas palabras. La última acotación que yo haría, que no he hecho muchas, ahorita me resonó una canción, me gusta mucho la música, y hay una canción de un artista que se llama Caloncho. La canción se llama Somos Instantes. Y la parte más importante es, justo dice eso en el coro, somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que vienen y se van. Esa es la canción. Se las dejo ahí. Bella, Vero, muchas gracias. Gracias. Gracias, qué hermoso, gracias. Gracias, Bella. Vero. Gracias, Bella, gracias, Jax. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, bye. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.